buenos días a todos, ¿cómo están? Mamitas y papitos, un gusto saludarlos. Mi nombre es María Cristina Espinosa López. Actualmente soy ingeniera informática. También soy pedagoga Montessori, pedagogía Montessori y DIN, desarrollo de inteligencias múltiples. Para los que no me conocen, actualmente también realizo unos estudios de licenciatura en idiomas. Me encantan los idiomas desde muy pequeña, soy estimulada, muy bien estimulada en esa área, con la cual he tenido la oportunidad de dictar clases en diferentes colegios y universidades, y también con los niños. He llegado hasta aquí con el fin de traerles esta información, hacerla llegar a ustedes, papitos, y también comentarles pues que aparte de todo esto, soy madre de 2 niños que Dios me ha regalado, mejor me ha prestado en este camino en la tierra para poder guiarlos, para poder ayudarlos, para poder educarlos, y asimismo me ha dado la oportunidad, gracias a mis hijos, de conocer todo este campo de estimulación temprana en los niños, gracias a seminarios, a diplomados, a cursos que he llegado a adquirir referentes a todo este proceso de educación y estimulación en los niños. Me agrada estar con ustedes en este espacio. Amo esta pedagogía, amo ser docente y me gustaría que ustedes conocieran muchas cosas, muchos aspectos que actualmente los padres, no solo ustedes, sino muchos padres desconocen referentes a la importancia del aprendizaje en los niños en sus primeros años de vida. Gracias por este espacio y bienvenidos. Entonces empecemos. Bueno, pero ¿en qué consiste el desarrollo del cerebro? ¿Cómo se desarrollará el cerebro? Resulta que han existido muchas teorías sobre el desarrollo del cerebro. Una de ellas es que está determinado por la genética, como lo miramos acá. Es decir, que el niño aprende, desarrolla conocimiento de acuerdo a esa herencia genética, podemos decir, que nos han dejado nuestros padres. La otra teoría es que el cerebro se desarrolla por el medio ambiente, es decir, de acuerdo a todos los estímulos que el niño reciba del medio ambiente, del medio que lo rodea. Posteriormente, salieron nuevos estudios gracias al avance de la misma genética, de la neurociencia, de las neuroimágenes, a la tecnología, donde nos dan un nuevo resultado sobre el desarrollo del cerebro, cómo se desarrolla el cerebro, y nos postula que estas dos premisas, tanto la herencia de la genética, la programación genética que trae el niño por parte de sus padres, como también el ambiente donde el niño se desarrolle, los estímulos que reciban, estos dos aportan al futuro desarrollo de su cerebro. El niño, cuando empieza su periodo de gestación, es decir, en la barriguita de su mamá, el niño empieza con miles de neuronas, se desarrollan miles de neuronas en su cerebrito que no nos podemos llegar a imaginar. Es por eso que ustedes a veces escuchan normalmente que hay que estimular al bebé en su barriguita, hay que brindarle un ambiente adecuado desde que está en su periodo de gestación, porque de ahí parten muchos aspectos que van a influir en su vida futura. Eso es cierto. Entonces, ¿qué le decimos a las mamitas? Vale la pena recalcar un poquito este tema. A las mamitas que están en gestación, que estimulen a sus bebés de una forma adecuada, que traten de tener una estabilidad emocional que no afecte al desarrollo del bebé, a su parte emocional también, ¿cierto? Le decimos a las mamitas que hay que estimularlos, que hay que ponerles musiquita, que hay que ponerles luces,
¿sí? Hay una actividad muy bonita con luces de linterna, que hay que hablarles mucho, que hay que cantarles. Y a veces escuchamos de las madres que dicen, ay, es que a mi bebé le gusta que yo le ponga esta canción de noche porque él se queda quietico, él todo el día anda muy activo, moviéndose mi barriguita y cuando de noche yo ya le pongo esa canción, lo calma. O pasa lo contrario. No, es que mi bebé todo el día está como dormidito, no lo siento, y de noche cuando ya le voy a hacer la estimulación musical empieza a darme pataditas. Entonces ustedes como mamitas saben cuál es el comportamiento de su bebé, qué le gusta, qué le disgusta, qué lo motiva desde, imagínense, desde esa etapa, ¿cierto? Ahora existen muchos programas de estimulación para las madres gestantes. Hay muchos métodos. Más adelante cuando crezcan está el lenguaje de señas, que es muy bonito para los bebés. Es impresionante cómo los bebés aprenden ese tema tan bonito. Bueno, no voy a quedar acá, pero a lo que voy es que hay muchas formas de estimular a los niños desde su gestación, desde sus primeros momentos en la barriguita. Más adelante daremos un curso sobre este tema tan bonito, enfatizado en los bebés, ¿listo? En la gestación y en los primeros años de vida del bebé. Decíamos que cuando el bebé está en la barriguita produce miles de neuronas, aproximadamente como 100.000 neuronas por segundo, que es lo que le ayuda a él a crear a partir de esas neuronas conocimiento. ¿Cómo se crean? Esas neuronas se unen a partir de experiencias mínimas, de estímulos mínimos para formar las famosas redes neuronales. Esas redes neuronales tienen un nombre que es el de sinapsis, que eso en sí es inteligencia. ¿Sí? Conexiones neuronales igual a inteligencia, es conocimiento. Entonces de ahí la importancia de la estimulación de los niños desde sus primeros años de vida, ¿cierto? Entre más estimulemos al niño, entre más ellos reciban esos estímulos, van a crear más sinapsis, más información, van a absorber más información. Más o menos cuando ellos empiezan a culminar esa etapa de la primera infancia, que es hacia sus, digamos, 6 o 7 años, empieza a haber una poda neuronal. Esta poda neuronal o poda sináptica que hablamos aquí se refiere a que empieza a cortar definitivamente esas habilidades que el niño no desarrolló durante su primera infancia. Es decir, empieza a sacar del cerebro todo lo que el niño no estimuló, mejor dicho, a través de la repetición del estímulo. Si vamos al caso, al ejemplo, volvemos de los bebés, ellos desde que nacen, desde sus primeros añitos de vida, ellos tienen la capacidad de desarrollar esa corteza auditiva, la percepción de otros idiomas, es decir, que ellos distinguen los fonemas de las diferentes lenguas. A lo que voy es que ellos tienen esa capacidad prácticamente innata, podemos decir, de separar los idiomas y de aprender los idiomas que ellos desean y de no confundirlos, de separarlos. Ellos diferencian muy bien los fonemas de cada lengua. Gracias a esa capacidad que tiene la corteza auditiva. Es por eso que decimos que cuando un niño ya está, digamos, tiene sus 9, 10 añitos, o de pronto un adulto dice, ay no, es que qué difícil aprender inglés, a mí no me gusta, no me entra, dicen los niños, ¿cierto? Los niños no tienen la culpa de que hayan llegado a esa situación, porque desde el principio nunca tuvo contacto con otro idioma, nunca se le estimuló y no aprovechó
esa capacidad que tenía desde sus primeros años de vida, desde su primera infancia para desarrollarlo. Entonces, a veces le echamos la culpa al docente, claro está, que a veces también tiene también mucho que ver la forma como se le enseña a un niño, ¿no? La forma como se imparte esa cátedra, pero también resulta que el niño lo pudo haber adquirido de una forma más fácil si hubiese tenido contacto con el idioma desde sus primeros años de vida. Claro está, actualmente podemos mirar que hay unos cursos online que prácticamente dicen que funcionan, puede que funcionen, pero a lo que voy es que el niño lo hubiese podido adquirir de una forma más fácil el conocimiento del otro idioma, sin esfuerzos, si ahorita se le dificulta mucho memorizar, pronunciar, ¿cierto? Si lo hubiera hecho desde sus primeros años de vida, lo mismo las personas adultas, ¿sí? O a veces se cierran y dicen, no, es que yo no voy con el inglés, yo no voy con el francés, entonces ha sido por eso. Gracias a que hemos tenido esos estímulos desde muy pequeños, podemos desarrollar más fácilmente esas habilidades. No solamente en la parte de idiomas, estoy dando un ejemplo, lo podemos hacer en las otras áreas de la inteligencia. Por ejemplo, en la lógico-matemática, si desde pequeñito estimulamos al niño en esa área, brindándole actividades o estímulos relacionados con clasificación, con seriación, con organización, con diferencias de conceptos. Si le brindamos estímulos sobre conteo, sobre cómo conocer, cómo construir los números, cómo construir las operaciones a través del juego. En la parte de lingüística, si desde pequeñito estimulamos a los niños con los diferentes sonidos de los fonemas, sonidos del medio ambiente, ustedes saben que la parte de lingüística, la parte del lenguaje, se adquiere a través de los sonidos principalmente. Entonces, si no lo hacemos desde muy pequeño, el niño más adelante va a tener problemas con su escritura, con su trazo, va a tener problemas no solo de eso, sino de conciencia fonológica, de saber escribir, escribe mal, no escribe lo que escucha, porque no desarrolló su parte auditiva desde la primera infancia, no se le estimuló, asimismo como en las otras áreas de conocimiento. En la parte del arte, de pronto no tuvieron contacto mucho con la pintura, con la parte sensorial, porque la mamita le dijo, no, que no se untara, no, vea que se unta, le pasa a muchos padres, no, vea cómo volvió la ropa, vea cómo volvió la mesa. Entonces, todas esas cosas, todos esos aspectos los absorbe el niño y le impiden estimular esa área. A veces sin querer lo hacemos, pero miren el mal que estamos haciendo. Entonces, ahí miramos cómo el niño va estimulando su desarrollo cognitivo en sus diferentes áreas, de acuerdo a las posibilidades que nosotros le demos de desarrollarlas. Todo depende del ambiente que le brindemos al niño. Esa frase que está acá, ¿sí? Use it or lose it, úsalo, piérdelo, se refiere a eso. Usa todo lo que puedas, todas las habilidades, todos los estímulos, porque si no los usas en la primera infancia, se pierde. Acá tenemos un resumen de cómo decidimos que esas conexiones se queden o desaparezcan, ¿sí? La imagen nos lo muestra. Hay diferentes, digamos, áreas. Está la tijerita cortando los caminitos, las vías de comunicación de las áreas que el niño no desarrolló. Por ejemplo, acá la niña no desarrolló el conocimiento, digamos, o juego con herramientas, no le gustaba, entonces no la desarrolló y tampoco se le brindó la posibilidad de conocerlas. De los experimentos durante pequeño no le brindaron una forma de juego para desarrollar experimentos
que le produjeran un resultado, entonces no le llamaron la atención, posiblemente después en su escolaridad en la primaria, no le interesa esa área porque no la desarrolló desde muy pequeño o después en la adolescencia. Entonces, son ejemplos claros de que el cerebro elimina las conexiones de las habilidades no desarrolladas en su primera infancia. Si podemos ver este dibujito, nos lo muestra muy claro, cómo se forma la parte sináptica, cómo se crean conexiones neuronales. Miren acá la cantidad de neuronas que tiene un niño desde su fase de gestación, después cómo va creando todas estas redes neuronales, mire esas vías de comunicación de las diferentes áreas que desarrolla, acá va más, y a medida que va pasando el tiempo, va presentándose la poda sináptica, ¿sí? Hasta llegar al punto, de acá sigue, bueno, a la niñez, 10-12 años, que de toda esta sinapsis se ha quedado solamente el 50% para su niñez. Ese 50% son las conexiones que ustedes como padres decidieron que se quedaran en sus hijos, es decir, las habilidades que desarrollaron durante su primera infancia. Bueno, finalmente quería llegar a este momento sobre la plasticidad cerebral para que hagamos como una reflexión en nuestro cerebrito de lo importante que es desarrollar plasticidad cerebral en nuestros niños. Entonces, como resumen, tenemos que es la capacidad de interacción del niño con el medio, con lo que se le da, todo lo que se le brinda. A mayor estimulación en nuestros chiquis, más completa será su organización neurológica. Los niños necesitan crear esas bases sólidas para construir su edificio. A experiencia personal, los niños que pasan a la primaria, en esta etapa también tan bonita y tan importante, donde ya los niños ya desarrollan su parte moral, donde ya piensan y reorganizan toda esta información que han adquirido, empiezan a aplicarla. Yo les digo a los papás, ya recibieron sus bases, ya tienen unas bases sólidas para que empiecen a crear, a construir su edificio. Que Dios los bendiga y que empiecen a construir ese edificio porque se lo merecen. Los papás me dicen después de un tiempo, después de esa frase que les he dicho cuando ya están desarrollando esa etapa de escolaridad de la primaria, me llaman y me dicen, Miss Cristina, ya sé a qué usted se refería cuando me dijo eso. Y yo, sí, ya lo entendieron, sí, claro, ya tienen sus buenas bases y ahora están súper bien, ¿sí? Porque a todo eso nos lleva el desarrollo de todas esas actividades con los niños a que tengan una fabulosa plasticidad cerebral y ya después empiecen a aplicar, empiecen a reorganizar sus ideas y a empezar a desarrollar cada área, cada habilidad que han conseguido en su primera infancia de una manera más sólida, más fuerte y mucho más fácil, sin esfuerzo. Los niños aprenden mucho más rápido. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña información que quería transmitirles. Es un resumen de lo que día a día les cuento en el jardín. En esta oportunidad lo pudimos hacer directamente, lo pudimos hacer recogiendo muchos aspectos que sobresalen en los chiquis. Me preocupa la verdad cuando de pronto llegan uno o varios padres a pensar, no, pero es que mi hijo no necesita estar todavía recibiendo escolaridad. Un niño de 2, de 3, de 1, de 2, de 3, más preocupante de 4, de 5, 6, él aprende ya después cuando vaya al colegio, a la primaria. Sí, porque esa era la tradición antes, ¿cierto? Antes no existía todo esto, pero mire que gracias a todo el desarrollo, la tecnología, todo lo que surge cada día en temas científicos, hemos podido
comprobar la importancia de todos estos temas y aplicarlas en nuestros niños. De pronto hay países que ya lo asumen de una manera más responsable desde muchos años atrás por el mismo desarrollo de los mismos, porque esta información les ha llegado hace años ya y imagínense que esta información hasta ahorita le están llegando a muchas familias y ha sido de pronto hasta una ventaja de este confinamiento que hemos podido llegar más a los padres y decirles cómo se desarrolla, cuál es la forma de desarrollar el cerebro en los niños y cómo lo podemos hacer ahora desde casa. Entonces, es muy importante la escolaridad, es muy importante el desarrollo cerebral en nuestros niños, en su primera infancia. Ya lo saben por qué. Lo dejo en manos de ustedes para que sigamos cultivando desde casa el aprendizaje, la estimulación temprana en los chiquis. Y todo depende de nosotros. Bueno, entonces los dejo con esta pregunta. Ustedes como padres deciden qué conexiones se quedan o qué conexiones quieren que desaparezcan en sus hijos. Aprovechar esa primera infancia, a darle lo mejor, a brindarles lo mejor desde casita. ¿Cómo? Ustedes ya saben cómo, brindándoles estímulos, brindándoles experiencias, así sean pequeñas, que le ayuden y le favorezcan al desarrollo neuronal, a las conexiones neuronales, a toda esta sinapsis. Entonces todo queda en manos de nosotros, papitos, de ustedes. Dios les bendiga, nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.